Bueno, recuperamos el color. Ahora hacemos los editoriales de entrada en blanco y negro. Está metiendo las patas en el barro, como decimos acá, con nosotros Sergio Berni. Todos lo conocen, Sergio Berni fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Cristina Kirchner. Le agradecemos por estar acá, por meter las patas en el barro. Un tema que está por haber novedades desde la Cámara Federal sobre el tema Nisman. Sergio Berni fue una de las primeras personas que llegó a la escena mortal de Nisman apenas trascendió que Nisman yacía en un charco de sangre encerrado en el baño de su departamento de Puerto Madero. No está acusado de nada, por ahora, o por ahí te acusan de algo. Mire, con la justicia de hoy nunca se sabe. Pero le quiero rectificar algo. No fui el primero, fui el último en llegar. Algo que quedó totalmente demostrado en las declaraciones desde los familiares, los custodios. Rectificamos, uno de los primeros. El último en llegar. De los que llegaron. El último en llegar. Pero la más fiscal, allá, la fiscal llegó después. La fiscal llegó después, pero ya estaba el secretario de la fiscal. Pero bueno, me parece que el tema Nisman es un caballito de batalla que sale a la luz cada vez que este gobierno tiene algún problema importante, como problema de seguridad, problema de inflación, problema de tarifa, problema con la economía, problema con los puestos de trabajo. Y recién veíamos en el audio, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Y hoy la inflación es un gran problema y cada vez que el país está en un gran problema, bueno, vuelven a surgir siempre causas judiciales que desvían de la opinión pública su atención. Así que bueno, supongo que esta vez será más de lo mismo. Tema grave, Nisman, igual. Por supuesto, obviamente que es grave y obviamente que todos queremos saber la verdad de lo que pasó. Necesitamos saber la verdad de lo que pasó. Última, ¿por qué no cerraron la frontera inmediatamente enterados, incluso en persona, del secretario de Seguridad, de que Nisman estaba muerto? ¿Por qué no se declaró una emergencia nacional? Porque eso lo tiene que dictaminar quien lleva la causa. Nosotros somos auxiliares de la justicia, la policía, la gendarmería, son todos auxiliares de la justicia. Quien lleva la causa, quien lleva la investigación, quien lleva adelante qué es lo que tiene las necesidades operativas que necesita para esclarecer el caso de la justicia. Si la justicia pide cerrar la frontera, se cierra la frontera. Si la justicia dice detengan a alguien, se detiene a alguien. No es las fuerzas federales quienes deciden cuál es el camino a seguir para resolver una investigación, sino es la justicia, es el juez, es el fiscal, quienes solicitan las medidas que entiendan que crean correspondan para empezar a aclarar el caso y encontrar a los responsables. Berni, en concreto, pero no digo con nombre y apellido porque no hablamos de personas, pero en concreto, dos errores, dos falencias serias de la gestión kirchnerista. Porque sí, cometimos errores, sí, no fuimos perfectos, sí, pero nadie dice en esta y en esta la chingamos de acá a la luna. Yo creo que tuvimos un problema de comunicación que por lo que vemos en este gobierno es clave. La comunicación es clave. No solamente, y no lo digo para tapar cuestiones, sino una manera correcta de conseguir comunicar y poder transmitir lo que uno quiere transmitir. Eso puede haber sido, creo que una autocrítica y después muchísimas cosas, pero mire, yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de hacer Perdón, sí. Pedí dos, vino una, comunicación. Bueno, pregunto, ¿corrupción? Mire, los índices de corrupción por supuesto que es un problema, es un problema de nuestro gobierno, de este gobierno, de todos los gobiernos. Usted sabe que los gobiernos están formados por argentinos en la sociedad y un gobierno tiene los índices de corrupción que tiene la sociedad, así como hay buenos periodistas y malos periodistas y periodistas corruptos y bueno, dentro de los gobiernos, ¿usted se cree que en este gobierno tampoco hay integrantes que están afectados por la corrupción? Le vuelvo a repetir, fue un problema de nuestro gobierno y fue un problema de todos los gobiernos, porque los gobiernos están integrados por integrantes de nuestra sociedad. Pero en cuanto a problema del gobierno de ustedes, ¿se les escapó la tortuga? ¿No lo supieron? O sea, no. Ricardo Jaime, José López, Lázaro Báez, fueron personajes que estuvieron al lado de los principales del conductor del país durante mínimo 25 años. Mire, Lázaro Báez, yo no soy el abogado defensor, tengo una López y Jaime vivían de prestado. Tengo una pésima relación con él por cuestiones personales, pero no fue parte de nuestro gobierno.
fue un empresario más, como puede ser muchos empresarios, como puede ser Caputo, capaz que Caputo habla mejor inglés, pero no deja de ser un empresario al cual se ve beneficiado por la obra pública de este gobierno, como un montón de empresarios más. Un empresario polémico, pero que no lo inventó el gobierno, venía inventado de antes, digamos. Lázaro Báez lo inventó Kirchner. Bueno, no lo inventó, no sé, yo no conozco la historia personal de Lázaro Báez, pero me parece que Lázaro Báez no es una cuestión, no fue funcionario de este gobierno. Sí, por supuesto, José López, en el cual no solamente hemos quedado, fue un balde de agua fría, las imágenes de José López fue un balde de agua fría y fue una gran desilusión a modo personal, porque nosotros compartíamos por ahí algunas que otras reuniones, por ahí, y la verdad que fue una gran desilusión, nos sentimos todos muy defraudados. Y lo que queremos saber es dónde, y es lo que siempre decimos, que queremos que López diga dónde salió la plata. Última sobre el pasado y nos metemos un poquito en el presente, porque del presente depende el futuro inmediato, que es la Argentina en sí, la campaña electoral, que dicen que después del Mundial se larga con todo, aunque yo creo que nunca termina en la Argentina la campaña electoral y esta ya empezó. Última sobre el pasado, problemas y autocrítica. ¿Soberbia? Puede ser soberbia, un estilo. Yo no creo soberbia, yo no creo que los integrantes de nuestro sean soberbios, pero sí un estilo por ahí que se interpretaba con soberbia. Pero mire, usted se cree que un gobierno puede fracasar por una cosa, por otra cosa. Lo importante es generar las autocríticas necesarias y no volver a cometer los errores del pasado. Y vuelvo a lo que usted en algún momento me interrumpió, que le estaba contando cuando tuve la suerte de poder hacer cirugía cardiovascular con Favaloro, y Favaloro siempre nos decía, el único cirujano que se le complican las cosas es aquel que hace. Al que no hace nunca no se le complica nada. Y en un gobierno hay muchas cosas para hacer. Este gobierno ha hecho muchas cosas, nuestro gobierno ha hecho muchas cosas, cosas bien, cosas que no han salido tan bien y cosas que por ahí no habría que haber hecho. Por ahí intentar solucionar un reclamo histórico como el tema de la resolución de la AMIA, haber ido por ese canal, capaz que con la mejor buena intención, capaz con toda la mejor buena intención, no salieron las cosas como pretendían que salieran, y bueno, y todas esas cosas, pero lo importante es que, vuelvo a repetir, solamente se equivoca aquel que hace. El que no hace nunca nada no se equivoca nunca. Presente. Sí. Peronismo. Sí. El gobierno dice que el kirchnerismo divide al peronismo. Y el kirchnerismo dice que el gobierno divide al peronismo. Mire, y siempre terminamos hablando del gobierno y el kirchnerismo. Mire, la verdad es que el kirchnerismo es una corriente dentro del peronismo. El peronismo ha sido el espacio político más grande, el peronismo ha sido un espacio político de doctrina, ha sido un espacio político revolucionario, ha sido un espacio político de cuadros y fundamentalmente ha sido un espacio político que representaba a la clase media, a los trabajadores y a la parte más vulnerable de nuestra sociedad, que eran los desposeídos. Estamos hablando de 1945. El peronismo se debería haber ayornado permanentemente, no lo hizo. Se alejó de su doctrina. Hoy tenemos un peronismo que está totalmente alejado de su doctrina. No solamente que tiene una falta y además tenemos dos problemas, el problema del peronismo a nivel nacional y el problema del peronismo a nivel provincial. A nivel nacional, el peronismo se ha alejado de su doctrina, sus banderas históricas, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, vemos que son permanentemente violentados en las decisiones que toma, porque uno puede analizar lo que hace cada espacio político de acuerdo al lugar donde está. Hoy el peronismo es oposición y tiene que analizar cómo vota el peronismo. Y realmente en las votaciones el peronismo ha violado, o por lo menos ha violentado sus principios doctrinarios. Y además no consigue una figura que pueda representar los intereses de esa clase trabajadora, esa clase vulnerable, esa clase media. Antes de entrar en ver si van a poder conseguir a la figura que vuelva a aglutinar al peronismo. La jueza federal Servini, la jueza electoral Servini, intervino el Partido Justicialista, lo puso a Barrio Nuevo. ¿Servini y Barrio Nuevo fueron más influenciados por el gobierno o por Pichetto y Massa? La verdad que no sé por quién fue influenciado y siempre, yo soy aquellos que no hay que buscar la culpa
en el ojo ajeno, hay que buscar las responsabilidades que le compete a cada uno. Entonces, yo creo que cada uno hace su juego, el gobierno hace su juego, y no hay que culpar a eso del gobierno. El problema es que el peronismo debería haber generado todos los mecanismos para que eso no suceda. ¿Y cómo se hace? Generando los mecanismos no solamente institucionales, sino desde el propio espacio político, aferrándose y generando y construcción, porque no nos olvidemos que el peronismo es un partido de poder. Y si no generamos poder, no generamos partidos. Y además, con un problema muy grande, no solamente tiene una crisis de representación, como decía usted, ojalá que aparezca la figura, sino también tiene una crisis de concepción y una crisis metodológica. Fíjese que hoy el peronismo no tiene un plan a largo plazo, es todas acciones coyunturales. Y esas acciones coyunturales son acciones muy pequeñas. Y como decía el general Perón, cuando las acciones son pequeñas, es inevitablemente el resultado va a ser muy mediocre. Entonces, eso es lo que está atravesando el peronismo a nivel nacional. Y a nivel provincial tenemos un peronismo que tiene una disociación entre lo que dice y lo que hace. Entonces tenemos un peronismo a nivel provincial que recorre toda la provincia en nombre de la unidad del peronismo, que recorre la provincia rajándose las vestiduras diciendo nosotros somos opositores a este gobierno, pero sin embargo, como dijimos al principio, cuando uno tiene que ver, uno tiene que evaluar al otro de acuerdo a lo que hace. El peronismo de la provincia de Buenos Aires ha dividido los bloques de diputados y de senadores, ¿no es cierto? Hay que explicarle a la gente que la provincia de Buenos Aires tiene una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados. El peronismo ha dividido y ha quedado un bloque formado por los intendentes que forman el Partido Justicialista que vota todo lo que pide Vidal, en contra de los trabajadores. Por ejemplo, lo hemos visto hace muy poquito cuando fue el Partido Justicialista. O sea que en la provincia de Buenos Aires hoy la conducción territorial del peronismo la ejerce Vidal. Mire, en una discusión que tuvimos, yo las cuestiones del partido las hablo adentro del partido, solamente públicamente digo aquellas cosas. El pueblo quiere saber de qué se trata. Solamente soy un hombre que tengo una cierta conducta y solamente hablo de aquellas cosas que se visualizan. No hay ningún misterio, y usted lo sabe muy bien, Eddie, que es un tipo informado, que el Partido Justicialista votó el endeudamiento, votó la reforma de los trabajadores. Mire el problema que hoy hay con los bancos. Ese problema surge de la votación por acción o omisión que dio el Partido Justicialista para modificar el régimen de jubilación de los trabajadores del Banco Provincia. Entonces, cuando usted tiene una disociación entre lo que dice y una disociación entre lo que hace, deja de ser confiable. Y cuando usted no es confiable, el partido no crece, no avanza y no es opción. Última y casi por sí o por no, porque no tengo tiempo. ¿Cristina tiene chance de conducir el peronismo? ¿O ya fue? Cristina no está en la conducción del peronismo, tiene su espacio que es la de Unidad Ciudadana, y ojalá que el peronismo encuentre a alguien que pueda encarrilar la conducción. El peronismo es una estructura verticalista y que necesita un conductor que pueda llevar al peronismo a conseguir lo que no ha conseguido en los últimos años, que es un triunfo. Sergio Berni, gracias por meter las patas en el barro. Por favor. Ya volvemos.